El final de Tomb Raider 2018 representa el momento en que Lara Croft deja de ser simplemente una joven que busca a su padre desaparecido y se convierte verdaderamente en una aventurera capaz de enfrentarse a situaciones extremas. La película, protagonizada por Alicia Vikander, construye durante gran parte de su duración el camino que lleva a Lara hasta la isla de Yamatai, donde descubre que la desaparición de su padre está relacionada con una antigua leyenda japonesa, una organización secreta y una peligrosa investigación científica. En el último tramo de la película, todos esos elementos llegan a su punto culminante. Lara descubre la verdad sobre su padre, se enfrenta a Matías Vogel y a los miembros de Trinity, comprende el verdadero peligro relacionado con Himiko y finalmente consigue escapar de la isla. Sin embargo, el final no cierra completamente la historia. Al contrario, deja varias pistas destinadas a preparar nuevas aventuras para Lara. El descubrimiento de la tumba de Himiko. La parte final comienza cuando Lara y sus compañeros consiguen llegar a la zona donde se encuentra la tumba de Himiko. Himiko es una antigua reina japonesa asociada con una leyenda según la cual tenía poderes sobrenaturales relacionados con la vida y la muerte. Durante la película se ha creado la idea de que Himiko puede ser una especie de entidad inmortal. Sin embargo, Lara descubre que la realidad es mucho más compleja. Cuando finalmente entra en la tumba, Lara comprende que la historia de Himiko no se trata simplemente de una leyenda fantástica. Su cuerpo ha sido conservado dentro de un ataúd, y existen señales de que algo extremadamente peligroso está relacionado con ella. Este descubrimiento es importante porque cambia la comprensión que Lara tenía de la misión de su padre. Richard Croft no había desaparecido simplemente por una aventura arqueológica. Había estado investigando a Himiko porque temía que alguien pudiera encontrar su tumba y utilizar aquello que se encontraba dentro de ella. La verdadera naturaleza de Himiko. Uno de los giros más importantes del final es descubrir que Himiko no es exactamente una criatura sobrenatural que concede inmortalidad. La película revela que existe una explicación biológica detrás de la leyenda. El cuerpo de Himiko contiene una enfermedad o agente infeccioso extremadamente peligroso. La antigua reina no podía abandonar la isla porque su contacto con otras personas podía transmitir la enfermedad. Esto cambia completamente el significado de la leyenda. Lo que las generaciones posteriores interpretaron como una forma de inmortalidad era, en realidad, una condición que mantenía a Himiko en un estado de existencia particular y que estaba vinculada a un virus mortal. Este detalle es fundamental porque explica por qué Richard Croft estaba tan preocupado por la tumba. Si el agente infeccioso saliera de la isla, podría convertirse en una amenaza mundial. La muerte de Richard Croft. Lara finalmente descubre el destino de su padre. Richard había llegado a Yamatai antes que ella y había dedicado años a investigar a Himiko. Sin embargo, terminó comprendiendo que no podía permitir que la información sobre la tumba llegara al mundo exterior. Richard sabía que Trinity estaba interesada en Himiko y que la organización quería utilizar sus secretos para sus propios fines. Por eso decidió permanecer en la isla y destruir cualquier posibilidad de que el virus escapara. Lara descubre que su padre ha muerto, pero también comprende que él no la abandonó voluntariamente. Esta revelación tiene un enorme significado emocional para ella. Durante años, Lara había vivido con la idea de que su padre la había abandonado. Su desaparición había dejado una herida profunda en su vida y había afectado la relación que tenía con la empresa familiar y con su propia identidad. Al descubrir la verdad, Lara finalmente puede aceptar que Richard había estado intentando protegerla. El mensaje de Richard. Uno de los elementos más emotivos del desenlace es la presencia de Richard a través de sus investigaciones y grabaciones. Lara comprende que su padre dejó pistas para quien pudiera encontrarlo. Estas pistas permiten reconstruir sus últimos años en Yamatai y demostrar que Richard no estaba obsesionado únicamente con la arqueología. También estaba intentando evitar una catástrofe. Para Lara, esto significa que su padre no era simplemente un hombre desaparecido. Era alguien que había decidido sacrificarse para proteger a otras personas. La revelación también modifica la percepción que Lara tenía de sí misma. Ella había pasado gran parte de la película intentando encontrar respuestas sobre Richard. Al final, descubre que seguir sus pasos significa aceptar parte de la responsabilidad que él dejó atrás. Matías Vogel como antagonista. El principal antagonista de la película es Matías Vogel, interpretado por Walton Goggins.
Vogel pertenece a Trinity y lleva años atrapado en Yamatai. Está obsesionado con encontrar la tumba de Himiko porque cree que puede utilizar su poder para escapar de la isla. Cuando Lara descubre la verdad, Vogel también comprende que la tumba contiene algo mucho más peligroso de lo que esperaba. La ambición de Vogel contrasta con la actitud de Richard. Richard estaba dispuesto a sacrificarse para evitar que el peligro escapara de la isla. Vogel, en cambio, quiere utilizarlo para conseguir sus propios objetivos. Esta diferencia es fundamental para el conflicto final. El enfrentamiento entre Lara y Vogel. La confrontación entre Lara y Vogel es una de las escenas más importantes del final. Lara ya no es la joven inexperta que aparece al principio de la película. Después de sobrevivir a numerosos peligros, ha desarrollado habilidades de combate y supervivencia. Sin embargo, sigue enfrentándose a un enemigo mucho más experimentado. La batalla tiene un componente personal porque Vogel está relacionado directamente con la desaparición de Richard. Lara no solamente está intentando sobrevivir. También está enfrentándose a una persona que representa todo aquello que destruyó la vida de su padre. El enfrentamiento es físico, pero también simboliza el cambio de Lara. Al principio de la película, ella está intentando recuperar a su padre. Al final, debe enfrentarse a la realidad de que nunca podrá recuperarlo y que tendrá que continuar su camino sin él. Durante el enfrentamiento final, Lara consigue derrotar a Vogel. Su victoria representa el triunfo de Lara sobre la persona que ayudó a mantener atrapado a su padre y que pretendía utilizar el secreto de Himiko. La derrota de Vogel también elimina la amenaza inmediata de Trinity dentro de la isla. Sin embargo, no significa que Trinity haya sido destruida. Este detalle es muy importante para comprender el final. Vogel era solamente un miembro de una organización mucho más grande. La amenaza de Trinity continúa existiendo fuera de Yamatai. Por eso la película deja abierta la posibilidad de que Lara vuelva a enfrentarse a ellos en futuras aventuras. La destrucción de la tumba. Después de derrotar a Vogel, Lara comprende que no puede simplemente abandonar Yamatai y dejar atrás el cuerpo de Himiko. El peligro debe permanecer encerrado. La película conduce entonces a la destrucción de la tumba. El objetivo de Lara es impedir que el virus pueda salir de la isla y llegar a otras partes del mundo. Esta decisión completa el trabajo que Richard había comenzado. Richard había pasado años intentando evitar que el secreto de Himiko fuera utilizado. Lara finalmente consigue continuar esa misión. La destrucción de la tumba simboliza también el cierre de una etapa. La tumba representa el misterio que llevó a Richard a desaparecer y que mantuvo a Lara buscando respuestas durante años. Al destruirla, Lara no destruye la memoria de su padre. Al contrario, consigue cumplir su último deseo. Lara consigue escapar de Yamatai. Después de destruir la tumba, Lara necesita escapar de la isla. La situación es extremadamente peligrosa y Lara tiene que utilizar todas las habilidades que ha aprendido durante la película. Su supervivencia demuestra cuánto ha cambiado. Al comienzo, Lara es una joven que trabaja y lleva una vida relativamente normal. No está preparada para enfrentarse a asesinos, tormentas, naufragios, cavernas y antiguas tumbas. En el final, puede sobrevivir a una serie de situaciones que habrían sido imposibles para la Lara del principio. Este cambio es uno de los aspectos centrales de la película. El significado de la muerte de Richard. La muerte de Richard no se presenta simplemente como una tragedia. Desde el punto de vista narrativo, su muerte permite que Lara tenga que convertirse en protagonista de su propia vida. Mientras Richard estaba vivo, aunque desaparecido, Lara seguía intentando encontrarlo. Una parte de ella estaba atrapada en el pasado. Cuando descubre definitivamente que ha muerto, Lara ya no puede continuar esperando su regreso. Tiene que decidir qué hacer con el legado que dejó. Esto explica por qué el final tiene un carácter de transformación. Lara no obtiene el resultado que esperaba. No encuentra a su padre vivo. Pero obtiene algo diferente, la verdad. Y esa verdad le permite avanzar. Lara acepta su identidad. Uno de los temas más importantes de Tomb Raider es la identidad de Lara Croft. Al principio, Lara rechaza parcialmente el mundo de su familia. No quiere aceptar completamente la riqueza y el legado de los Croft.
Sin embargo, durante su aventura descubre que posee habilidades excepcionales para la supervivencia, la investigación y la exploración. El final demuestra que Lara está comenzando a aceptar esa parte de sí misma. Ya no es solamente la hija de Richard Croft. Ahora es Lara Croft. Esta diferencia es fundamental. Su padre había sido una figura enorme en su vida, pero ella empieza a construir su propia identidad a partir de sus experiencias. El regreso a Londres. Después de escapar de Yamatai, Lara regresa a Londres. Este momento es importante porque representa el regreso a su antigua vida, pero Lara ya no es la misma persona. Ha sobrevivido a una experiencia que cambió completamente su perspectiva. Ahora sabe que existen secretos arqueológicos peligrosos y organizaciones capaces de hacer cualquier cosa para encontrarlos. También tiene pruebas de que su padre estaba investigando amenazas mucho más grandes de lo que ella había imaginado. Su regreso a Londres no significa que la aventura haya terminado. Significa que una nueva etapa está comenzando. La empresa de los Croft. Otro aspecto importante del final está relacionado con la empresa familiar. Durante la película, Lara había rechazado inicialmente hacerse cargo de la compañía de su padre. Después de los acontecimientos de Yamatai, cambia de opinión. Esto tiene un significado simbólico. Aceptar el control de la empresa significa aceptar una parte del legado de su familia. Pero Lara no lo hace simplemente porque quiera dinero o poder. Ahora comprende que la compañía y los recursos de los Croft pueden estar conectados con investigaciones, secretos y peligros que deben ser vigilados. Ella comienza a asumir la responsabilidad de ese legado. La conexión con Trinity. El final también revela que Trinity sigue siendo una amenaza. Lara encuentra evidencias de que la organización tiene conexiones dentro del mundo empresarial de su familia. Esto significa que su aventura en Yamatai no fue un acontecimiento aislado. Trinity llevaba tiempo interesada en los descubrimientos de Richard y en otros secretos arqueológicos. La organización tiene recursos, contactos y agentes en diferentes lugares. Por eso Lara comprende que su lucha no ha terminado. La amenaza que comenzó en Yamatai puede continuar en otras partes del mundo. La escena de la tienda. Una de las escenas finales más importantes muestra a Lara investigando y preparándose para su nueva vida. Su comportamiento es muy diferente al del comienzo. Antes, parecía una joven que intentaba mantenerse alejada del legado familiar. Ahora está investigando activamente lo que ocurrió con su padre y buscando conexiones con Trinity. Esta evolución muestra que ha aceptado el papel de aventurera. Ya no necesita que alguien la obligue a buscar respuestas. Ella misma decide hacerlo. El regreso de Anna Miller. La película también deja un elemento importante relacionado con Anna Miller, interpretada por Christine Scott Thomas. Anna había sido una persona importante en la vida de Lara y estaba relacionada con Richard. Al final se revela que existe una conexión más complicada de lo que parecía inicialmente. Lara descubre información que hace sospechar que Anna podría estar relacionada con Trinity. Esto constituye uno de los grandes elementos abiertos del desenlace. Lara había confiado en personas de su entorno, pero ahora comprende que no todos son quienes parecen ser. La revelación aumenta la sensación de peligro. La escena final y la preparación para una secuela. La película termina preparando claramente el terreno para una continuación. Lara ha aceptado su identidad como exploradora y ha comenzado a investigar Trinity. Además, descubre que la amenaza existe mucho más allá de Yamatai. Esto significa que futuras aventuras podrían llevarla a diferentes lugares del mundo. La escena final tiene precisamente esa función, demostrar que Lara Croft está lista para convertirse en la aventurera que el público reconoce de los videojuegos. Ya no está buscando únicamente a su padre. Ahora está buscando respuestas sobre una red internacional de secretos. El significado general del final. El final de Tomb Raider puede interpretarse como una historia sobre aceptar el legado familiar sin quedar atrapado por él. Lara comienza intentando encontrar a Richard. Durante ese proceso descubre que no puede recuperar el pasado. Su padre está muerto y ella tiene que aceptar esa realidad. Pero también descubre que puede continuar su trabajo. Esto no significa que Lara tenga que convertirse exactamente en Richard. Ella desarrolla su propio camino.
La aventura demuestra que tiene talento, valentía y capacidad para enfrentarse a peligros extraordinarios. Por eso, el verdadero triunfo de Lara no consiste solamente en derrotar a Vogel. Su mayor victoria es descubrir quién es. ¿Qué ocurre realmente con Himiko? La cuestión de Himiko es esencial para comprender el final. La leyenda decía que Himiko poseía una forma de inmortalidad. La película cambia esa idea y la transforma en una explicación científica. El cuerpo de Himiko estaba relacionado con un virus extremadamente peligroso. Su incapacidad para abandonar la isla ayudó a crear la leyenda de que tenía poderes sobrenaturales. Richard descubre esta verdad y entiende que liberar a Himiko podría provocar una catástrofe. Por eso la tumba no debía convertirse en un objeto de explotación. Lara finalmente comprende la misma amenaza y destruye el lugar. Esto garantiza que el peligro no se extienda al resto del mundo. ¿Por qué Lara no encuentra a su padre vivo? Esta es una de las preguntas emocionales más importantes. Lara viaja a Yamatai con la esperanza de encontrar a Richard. Sin embargo, la película no le concede un reencuentro tradicional. Richard ha muerto antes de que ella llegue. Esto es importante porque Tomb Raider no trata realmente de rescatar al padre. Trata de que Lara descubra la verdad sobre él. Ella necesitaba saber por qué desapareció. Cuando descubre que Richard se sacrificó para proteger al mundo, puede finalmente aceptar su pérdida. La muerte de Richard también permite que Lara pase de ser la hija de Richard Croft a convertirse en una heroína independiente. ¿Lara se convierte definitivamente en Tomb Raider? Sí, el final deja claro que Lara está entrando en la etapa de su vida que la convertirá en Tomb Raider. Al comienzo, todavía no tiene la identidad clásica del personaje. Es una joven que trabaja para mantenerse económicamente y que intenta vivir alejada de la fortuna familiar. Después de Yamatai, todo cambia. Ahora tiene experiencia, conocimientos y motivación. También tiene un objetivo: descubrir los secretos que rodean a Trinity y continuar investigando los misterios que dejó su padre. La última parte de la película funciona así como una especie de origen de la Lara Croft que conocemos de los videojuegos. Conclusión. El final de Tomb Raider 2018 es, sobre todo, una historia de transformación personal. Lara Croft comienza la película buscando a su padre desaparecido y termina aceptando su muerte, descubriendo la verdad sobre él y tomando la decisión de continuar su legado. La tumba de Himiko resulta ser mucho más peligrosa de lo que Lara esperaba. Lo que parecía una antigua historia sobre una reina inmortal se revela como un fenómeno relacionado con un agente infeccioso mortal. Richard Croft había descubierto el peligro y había decidido permanecer en Yamatai para impedir que el secreto llegara al mundo exterior. Lara finalmente completa la misión que su padre había comenzado. Derrota a Matías Vogel, evita que el peligro se extienda y destruye la tumba. Pero la película no termina simplemente con la destrucción de Himiko. El verdadero final comienza cuando Lara regresa a Londres. Ahora sabe que Trinity existe, que la organización tiene recursos importantes y que probablemente está relacionada con personas cercanas a su familia. También comprende que el legado de los Croft es mucho más complicado de lo que imaginaba. Por eso acepta involucrarse nuevamente con la empresa familiar y comienza a investigar. La escena final deja claro que Lara ya no quiere huir de su apellido. Ahora está preparada para utilizarlo como una herramienta para descubrir la verdad. El significado más profundo del desenlace es que Lara no consigue recuperar a su padre, pero consigue recuperar una parte de sí misma. Durante años había vivido marcada por su desaparición. Al descubrir qué ocurrió realmente, puede finalmente dejar de esperar su regreso y empezar a construir su propia identidad. La película termina, por tanto, con Lara preparada para convertirse en la aventurera que conocemos como Tomb Raider. Yamatai fue solamente su primera gran prueba. Trinity continúa siendo una amenaza, existen nuevos misterios por descubrir y Lara ya ha demostrado que posee la capacidad para enfrentarse a ellos. La música de fondo, conocida habitualmente como BGM o Background Music, es uno de los elementos más importantes de Tomb Raider 2018. La película, dirigida por Rory Taug y protagonizada por Alicia Vikander como Lara Croft, necesitaba una identidad sonora diferente a la de las anteriores adaptaciones cinematográficas del personaje.
En lugar de construir una aventura basada únicamente en grandes melodías heroicas, la película intenta crear un ambiente más físico, peligroso y realista. La música acompaña a Lara mientras pasa de ser una joven inexperta a convertirse en una superviviente capaz de enfrentarse a situaciones extremas. El responsable principal de esta identidad musical fue Tom Olkenborg, conocido profesionalmente como Yankee XL. Olkenborg es un compositor, músico y productor neerlandés que ha trabajado ampliamente en cine de acción y grandes producciones de Hollywood. Para Tomb Raider, desarrolló una partitura que mezcla orquesta, percusión, diseño sonoro y elementos electrónicos. El resultado busca transmitir la sensación de peligro, movimiento, naturaleza salvaje y transformación personal que caracteriza a la película. Tom Olkenborg, también conocido como Yankee XL. Tom Olkenborg comenzó su carrera en el mundo de la música electrónica y posteriormente se convirtió en un compositor importante para cine. Su experiencia como productor de música electrónica tuvo una influencia considerable en su forma de escribir bandas sonoras. El nombre Yankee XL está especialmente asociado con música electrónica de gran energía, mientras que como compositor cinematográfico Olkenborg ha desarrollado un estilo que combina instrumentos tradicionales con programación, sintetizadores y procesamiento digital. Antes de Tomb Raider, había participado en películas como Mad Max, Fury Road, Deadpool, Black Mass, Divergent y The Dark Tower. Esta experiencia en películas de acción lo convirtió en una elección adecuada para una historia que necesitaba una música intensa y físicamente poderosa. Para Tomb Raider, Olkenborg no quería limitarse a crear una partitura convencional de aventuras. Su objetivo era construir un sonido que reflejara el mundo de Lara y, sobre todo, su proceso de supervivencia. Una música pensada para una Lara diferente. La Lara Croft interpretada por Alicia Vikander no comienza la película como una heroína completamente formada. Es una joven que todavía está intentando encontrar su lugar en el mundo y que no ha asumido plenamente el legado de su familia. Por eso, Olkenborg tuvo que crear una evolución musical paralela a la evolución del personaje. Al principio, Lara todavía es relativamente vulnerable. Puede ser atlética, inteligente y decidida, pero no tiene la experiencia de una aventurera profesional. Cuando llega a la isla de Yamatai, las circunstancias la obligan a desarrollar nuevas capacidades. Tiene que correr, escalar, nadar, luchar, esconderse y tomar decisiones rápidamente. La música acompaña esta transformación. Al principio puede sentirse más contenida, mientras que posteriormente adquiere mayor intensidad y confianza. El propio concepto musical de la película se construye alrededor de esta idea de transformación. La protagonista debe convertirse progresivamente en la superviviente que necesita ser. Un enfoque basado en sonido y música. Una de las características más interesantes de la banda sonora es que Olkenborg no trató la música y el diseño sonoro como elementos completamente separados. Su enfoque buscaba que ambos mundos se mezclaran. Esto resulta especialmente apropiado para Tomb Raider, porque la película está llena de sonidos físicos: lluvia, viento, agua, madera, rocas, explosiones, armas, pasos, respiración y movimientos corporales. En lugar de utilizar únicamente una orquesta para decirle al público que una escena es peligrosa, la partitura incorpora sonidos y texturas que parecen formar parte del propio ambiente. Esto proporciona a la película una sensación más áspera y realista. La música no siempre tiene que sonar como una melodía claramente reconocible. En muchas escenas funciona como una capa sonora que aumenta la tensión. El uso de percusión. Uno de los elementos fundamentales de la BGM de Tomb Raider es la percusión. Olkenborg puso un énfasis especial en los ritmos de percusión para transmitir la dureza del viaje de Lara. La percusión proporciona una sensación de movimiento físico que resulta muy apropiada para una película basada en correr, escalar, luchar y sobrevivir. Los golpes de percusión pueden representar el esfuerzo físico de Lara, pero también pueden funcionar como una especie de pulso narrativo. Cuando Lara está huyendo, el ritmo puede aumentar la sensación de urgencia. Cuando está explorando un lugar peligroso, un ritmo más lento puede crear tensión. La percusión también permite que la música tenga un carácter más primitivo y físico, algo especialmente apropiado para la isla de Yamatai. Los tambores del Pacífico. Uno de los detalles más particulares de la producción musical fue la utilización de tambores personalizados inspirados en instrumentos del Pacífico.
Olkenborg buscó sonidos que fueran diferentes de la percusión orquestal habitual. Para ello, se hicieron instrumentos específicos que pudieran producir el tipo de sonido que él imaginaba para la película. Estos tambores fueron utilizados como una de las bases rítmicas de la partitura. El resultado es importante porque evita que la música suene simplemente como una banda sonora de acción genérica. Los ritmos tienen una textura particular que ayuda a crear una identidad relacionada con el entorno de la isla. Además, Olkenborg es músico y baterista, por lo que la percusión ocupa un lugar especialmente importante dentro de su manera de trabajar. Sonidos de animales. Otro elemento muy interesante del proceso fue el uso de sonidos de animales. Olkenborg experimentó con diferentes sonidos animales para construir texturas que posteriormente pudieran transformarse en elementos musicales. La idea era crear sonidos que resultaran extraños, incómodos y ligeramente inquietantes. Esto encaja perfectamente con Yamatai. La isla no es presentada simplemente como un lugar hermoso. También es un territorio hostil, misterioso y peligroso. Los sonidos animales procesados contribuyen a esa sensación de que Lara está entrando en un entorno que no controla. En los momentos de exploración, la música puede ser misteriosa y atmosférica. Cuando aparece el peligro, se vuelve más intensa. Este contraste es fundamental. La isla debe parecer atractiva porque Lara está explorando un lugar desconocido, pero también debe transmitir la sensación de que cualquier paso en falso puede provocar la muerte. La orquesta. Aunque la percusión y el diseño sonoro son elementos importantes, la música también utiliza una orquesta real. Se grabaron cuerdas y metales en Londres, y estos sonidos fueron posteriormente procesados electrónicamente. Esta combinación es una característica esencial del estilo de Olkenborg. El público puede escuchar algo que parece completamente electrónico, pero que en realidad puede haber comenzado como una interpretación instrumental tradicional. Las cuerdas aportan movimiento y emoción. Los metales pueden proporcionar fuerza y grandeza. La percusión proporciona energía. Después, el procesamiento electrónico modifica estos sonidos y les da una textura más agresiva y contemporánea. La combinación de elementos electrónicos y acústicos. El equilibrio entre instrumentos acústicos y electrónicos permite que la banda sonora tenga dos dimensiones. Por un lado, la orquesta conecta la película con la tradición de las grandes aventuras cinematográficas. Por otro, los sintetizadores y sonidos procesados le dan una personalidad moderna. Esta combinación resulta particularmente adecuada para una adaptación basada en un videojuego moderno. La música no intenta reproducir literalmente una banda sonora de videojuego. En cambio, toma algunos principios de ese lenguaje, especialmente la sensación de movimiento constante y energía, y los adapta al cine. Return to Croft Manor. Uno de los temas destacados del álbum es Return to Croft Manor. La pieza está relacionada con la casa familiar de Lara y, por tanto, con el pasado de la protagonista. Croft Manor no es solamente un escenario. Representa la historia de la familia Croft y la memoria de Richard Croft. Por ello, la música asociada con este lugar tiene una función diferente de la música de acción de Yamatai. Aquí aparece una dimensión más emocional y reflexiva. La casa conecta a Lara con su padre y con una vida que ya no existe. Seeking Endurance. Seeking Endurance está relacionada con la búsqueda de la embarcación Endurance y con el comienzo de la aventura de Lara. El propio título expresa la idea de búsqueda y resistencia. La música ayuda a impulsar la película desde su etapa inicial hacia la aventura principal. A medida que Lara se acerca a la isla, la partitura comienza a adoptar una sensación más intensa. El tema funciona como transición entre el mundo cotidiano de Lara y el peligroso viaje que está a punto de comenzar. Path of Paternal Secrets. Path of Paternal Secrets es especialmente importante desde el punto de vista narrativo porque la historia de Lara está profundamente relacionada con su padre. Richard Croft desapareció mientras investigaba Yamatai y Lara pasa buena parte de la película intentando descubrir qué le ocurrió. La música asociada con estos secretos tiene una función emocional. No se trata solamente de misterio arqueológico. Para Lara, cada pista sobre Yamatai es también una pista sobre su padre. Por eso, la música combina misterio con emoción. The Devil Sea.
El mar tiene un papel fundamental en Tomb Raider. El viaje hacia Yamatai es peligroso y el océano funciona como una barrera entre el mundo conocido y el territorio desconocido. The Devil Sea transmite precisamente esa sensación de peligro. El mar no aparece como un simple paisaje. Es una amenaza. La música ayuda a convertir el océano en parte del conflicto. Los sonidos graves y la percusión pueden crear una sensación de movimiento y peligro, especialmente durante las escenas relacionadas con la tormenta y el naufragio. Let Yamatai Avenger. Esta es una de las piezas más extensas e importantes de la banda sonora. Let Yamatai Avenger está asociada con una parte fundamental de la aventura de Lara en la isla. La duración relativamente larga permite que la música evolucione a través de diferentes estados emocionales. Puede comenzar con misterio y progresivamente aumentar la tensión. La pieza representa muy bien la filosofía general de Olkenborg. No se trata simplemente de colocar una melodía encima de una escena, sino de construir una experiencia sonora que evolucione junto con las imágenes. Never Give Up. Never Give Up es uno de los títulos que mejor resume el espíritu de Lara. La protagonista está constantemente enfrentándose a situaciones en las que parece imposible sobrevivir. Sin embargo, continúa. La música refuerza precisamente esa idea. Los ritmos intensos y la progresión musical transmiten esfuerzo y determinación. La pieza puede interpretarse como una representación sonora de la filosofía de supervivencia de Lara, aunque esté herida, agotada o asustada, debe continuar. Karakuri Wall. Karakuri Wall está relacionada con uno de los elementos de exploración y resolución de obstáculos de la película. La música necesita transmitir la sensación de que Lara está descubriendo un mecanismo antiguo. Por eso, el sonido combina misterio con tensión. No es una secuencia de combate convencional. Lara tiene que observar, pensar y actuar. La música acompaña esa sensación de descubrimiento. What lies underneath Yamatai. El título de esta pieza expresa perfectamente uno de los grandes temas de la película, los secretos que se encuentran debajo de la superficie. Yamatai parece inicialmente una isla peligrosa, pero Lara descubre que debajo de ella existe una historia mucho más profunda. La música acompaña la exploración de las tumbas y los espacios subterráneos. Aquí el sonido puede adquirir un carácter oscuro y misterioso. La sensación de profundidad es importante porque Lara está literalmente descendiendo hacia los secretos del pasado. Teres no time. Esta pieza está asociada con la urgencia. En las secuencias finales, Lara ya no tiene tiempo para detenerse a analizar cada peligro. Debe actuar. La música se vuelve más rápida y agresiva para transmitir esa necesidad. La percusión tiene un papel especialmente importante porque proporciona un pulso constante. El espectador siente que la acción está avanzando hacia un punto de no retorno. Becoming the Tomb Raider. Este es probablemente uno de los títulos más significativos de todo el álbum. Becoming the Tomb Raider representa la transformación de Lara. Al principio de la película, todavía no es la Lara Croft completamente desarrollada que el público conoce. Después de todas las pruebas, llega un momento en el que finalmente se convierte en una auténtica superviviente y aventurera. La música acompaña esta transformación. El tono se vuelve más heroico, pero mantiene la crudeza y el carácter físico que han definido toda la partitura. Es una buena representación de la evolución musical de la película. The Croft Legacy. The Croft Legacy está vinculada directamente con el legado de la familia Croft. Después de todo lo que ha ocurrido, Lara comprende que su relación con su padre y con su apellido no puede simplemente desaparecer. Debe decidir qué hacer con ese legado. La música de esta pieza tiene una función más emocional. Representa el final de una etapa y el comienzo de otra. Lara ha perdido a su padre, pero ha encontrado una misión propia. La música y el desarrollo de Lara. Quizá el mayor éxito de la banda sonora es que la evolución musical sigue la evolución psicológica de Lara. Al principio existe cierta vulnerabilidad. Después aparece el misterio. Luego llega el peligro. Posteriormente aparece la supervivencia. Finalmente surge la confianza. Este recorrido puede escucharse en la intensidad de la música.
La partitura no presenta a Lara como una heroína perfecta desde el primer minuto. La música crece con ella. El papel de la música en las escenas de supervivencia. Las escenas de supervivencia son fundamentales para la película. Lara cae, se golpea, se moja, resulta herida y tiene que continuar. La música evita convertir estas situaciones simplemente en espectáculo. Los ritmos fuertes y las texturas físicas hacen que el público sienta el esfuerzo. En algunos momentos, la percusión casi parece representar los latidos del cuerpo. Esto crea una conexión entre música y acción física. La música en las escenas de combate. Cuando Lara comienza a luchar contra sus enemigos, la música aumenta la sensación de peligro. Pero, debido al estilo de la película, los combates no son completamente estilizados. Lara puede cometer errores y recibir golpes. Por eso, la música debe mantener cierta sensación de realidad. Los ritmos electrónicos y la percusión proporcionan energía sin convertir necesariamente cada pelea en una fantasía completamente exagerada. La música y el diseño sonoro. La interacción entre BGM y diseño sonoro es uno de los mayores elementos distintivos de la partitura. El público escucha armas, pasos, respiración, agua y movimientos mientras la música proporciona una capa adicional. Olkenborg buscó que algunos sonidos musicales fueran difíciles de separar de los sonidos ambientales. Esto hace que la película tenga una identidad más inmersiva. En lugar de sentir que una orquesta está tocando, encima de la acción, el espectador puede sentir que la propia isla está produciendo parte de la música. El álbum de la banda sonora. La banda sonora oficial fue publicada como Tomb Raider, Original Motion Picture Soundtrack. El álbum contiene 14 pistas y tiene una duración de aproximadamente 72 minutos. La edición digital apareció el 9 de marzo de 2018 y la edición física llegó posteriormente. También se publicó una edición en vinilo. Entre las piezas incluidas se encuentran Return to Croft Manor, Seeking Endurance, The Bug, Pass of Paternal Secrets, The Devil Sea, Let Yamatai Have Her, Figure in the Night, Remember This, Never Give Up, Karakuri Wall, What Lies Underneath Yamatai, Teres no Time, Becoming the Tomb Raider y The Croft Legacy. Esta selección permite observar la estructura musical de la película. Comienza con el mundo de Lara, continúa con su búsqueda, pasa por el viaje y la supervivencia en Yamatai y termina con su transformación en Tomb Raider. La grabación en Londres. La partitura fue grabada en Londres con participación de una orquesta de estudio. John Aston Thomas estuvo relacionado con la dirección de la interpretación orquestal, mientras que diferentes profesionales colaboraron en la orquestación, programación, edición e ingeniería musical. La grabación de instrumentos reales fue posteriormente combinada con el trabajo electrónico de Olkenborg. Esto explica por qué la banda sonora tiene un sonido tan híbrido. No es completamente una partitura orquestal tradicional ni tampoco una banda sonora electrónica pura. Es una mezcla de ambos mundos. El uso de música electrónica. La experiencia de Olkenborg como productor electrónico se nota especialmente en las texturas. Los sintetizadores pueden crear sonidos graves y ambientes que serían difíciles de conseguir únicamente con una orquesta. También permiten procesar instrumentos reales y convertirlos en algo más extraño. Esta técnica es muy útil para las escenas de la isla, donde el objetivo es producir una sensación de incomodidad. La música no siempre pretende sonar bella. En determinados momentos debe sonar peligrosa. Las canciones adicionales. Además de la partitura original de Olkenborg, la película incluye algunas canciones y piezas musicales de otros artistas. Uno de los temas asociados con los créditos finales es Run for Your Life, de K-Fly. La presencia de canciones contemporáneas diferencia estas piezas del BGM original. Mientras la partitura de Olkenborg está diseñada para acompañar la narración escena por escena, las canciones ayudan a conectar la película con un ambiente musical más moderno. Por eso es importante distinguir entre score y soundtrack. El score es la música original compuesta para acompañar las imágenes, el soundtrack en sentido amplio puede incluir también canciones licenciadas. La banda sonora tiene momentos épicos, pero no depende exclusivamente del concepto tradicional de música heroica. Su prioridad es la supervivencia. La música necesita hacer que Lara parezca fuerte, pero también vulnerable.
Esta diferencia es importante. Una banda sonora completamente épica desde el comienzo habría hecho que Lara pareciera una heroína ya terminada. Valkenborg evita parcialmente ese problema mediante una progresión. La música se vuelve más grande a medida que Lara gana experiencia. ¿La música recuerda al videojuego? La película está inspirada principalmente en el reinicio de Tomb Raider de 2013, pero la partitura de Valkenborg no intenta ser una reproducción directa de la música del videojuego. Esto tiene sentido porque cine y videojuegos tienen necesidades diferentes. En un videojuego, la música debe poder repetirse durante largos periodos mientras el jugador explora. En una película, la música puede construirse con una estructura más lineal y sincronizada con escenas específicas. Valkenborg desarrolló, por tanto, una identidad musical propia para la versión cinematográfica de 2018. Valoración general del BGM. La mayor fortaleza de la música de Tomb Raider es su carácter físico. Se puede sentir el esfuerzo de Lara en la percusión, la peligrosidad de la isla en las texturas y la evolución de la protagonista en la progresión musical. La combinación de tambores personalizados, sonidos de animales, instrumentos orquestales procesados y elementos electrónicos crea una atmósfera particular. La música también evita depender exclusivamente de melodías fáciles de recordar. En cambio, construye una experiencia basada en ritmo, textura y tensión. Para algunos espectadores esto puede significar que la banda sonora no sea tan inmediatamente memorable como las partituras de aventuras más tradicionales. Sin embargo, desde el punto de vista cinematográfico, funciona muy bien porque está diseñada para integrarse con la acción. Conclusión. El BGM de Tomb Raider 2018 es uno de los componentes que mejor representa la intención de la película, presentar a Lara Croft como una heroína moderna, vulnerable y físicamente realista. Tom Valkenborg, también conocido como Yankee XL, desarrolló una partitura que combina orquesta, música electrónica, percusión y diseño sonoro. Su trabajo no busca simplemente crear un gran tema heroico, sino construir un viaje musical que acompañe la transformación de Lara. La percusión es especialmente importante. Los tambores personalizados inspirados en instrumentos del Pacífico proporcionan una identidad rítmica particular, mientras que los sonidos de animales y otros elementos de diseño sonoro ayudan a crear la atmósfera inquietante de Yamatai. Las cuerdas y los metales aportan la dimensión cinematográfica tradicional, pero Valkenborg los procesa electrónicamente para darles una personalidad más agresiva y moderna. Las diferentes pistas del álbum cuentan prácticamente la historia de Lara mediante sus títulos. Return to Croft Manor representa su pasado, Path of Paternal Secrets, su búsqueda de respuestas, The Devil Sea, el peligro del viaje, Never Give Up, su resistencia, Teres no Time, la urgencia del clímax y Becoming the Tomb Raider, su transformación definitiva. En conjunto, la música funciona como una segunda narración de la película. La historia muestra cómo Lara se convierte en Tomb Raider, la música permite sentir esa transformación. La elección de Valkenborg fue especialmente adecuada porque su experiencia en música electrónica y cine de acción le permitió combinar sonidos modernos con una gran orquesta. El resultado es una banda sonora oscura, intensa, rítmica y física que encaja con la visión de Rory Taug y con la interpretación de Alicia Vikander. Por encima de todo, el BGM de Tomb Raider no intenta presentar a Lara como una superheroína invulnerable. La presenta como una persona que siente miedo, recibe golpes, comete errores y continúa avanzando. Esa idea está presente en prácticamente toda la partitura. Los ritmos insistentes, las texturas ásperas y la progresión hacia sonidos más heroicos hacen que el espectador experimente musicalmente el mismo proceso que atraviesa Lara. La dirección de Rory Taug y el trabajo de los guionistas son fundamentales para entender por qué esta versión de Tomb Raider tiene un tono diferente al de las películas anteriores protagonizadas por Angelina Jolie. La producción busca combinar aventura arqueológica, supervivencia, acción, misterio familiar y elementos de videojuegos, mientras desarrolla el origen de la Lara Croft que posteriormente puede convertirse en la aventurera conocida por el público. Rory Taug, director de la película. Rory Taug es un director de cine noruego conocido especialmente por trabajar dentro del cine de género y las producciones de acción y aventura. Antes de llegar a Hollywood, había desarrollado una carrera en Noruega, donde dirigió películas de diferentes estilos. Uno de los aspectos característicos de su carrera es su interés por situaciones extremas y personajes enfrentados a circunstancias peligrosas.
Esto resulta particularmente apropiado para Tomb Raider, porque la película exige que Lara sobreviva a naufragios, persecuciones, combates, caídas, trampas y condiciones ambientales muy difíciles. Utaug recibió la responsabilidad de convertir una propiedad muy conocida de los videojuegos en una experiencia cinematográfica moderna. Su trabajo consistía en equilibrar las expectativas de los seguidores de Tomb Raider con la necesidad de presentar una historia que también pudiera funcionar para espectadores que no conocieran los videojuegos. El estilo de dirección de Utaug. La dirección de Utaug en Tomb Raider se caracteriza por un enfoque relativamente físico y directo. La película intenta que las acciones de Lara tengan consecuencias. Cuando cae, se golpea o resulta herida, la audiencia puede percibir que la situación es peligrosa. Esto es diferente de algunas películas de aventuras tradicionales donde el protagonista parece casi indestructible. Utaug utiliza los paisajes, las persecuciones y los obstáculos físicos para mostrar el crecimiento de Lara. La protagonista no comienza siendo una experta aventurera. Aprende mediante la experiencia. Por eso, la cámara acompaña frecuentemente su movimiento y enfatiza el esfuerzo físico. Una de las mayores responsabilidades de Utaug fue trasladar al cine el lenguaje visual de los videojuegos modernos. El reinicio de Tomb Raider de 2013 presentó una Lara mucho más joven y vulnerable que las versiones anteriores. La película de 2018 toma elementos de esa interpretación. Lara escala, corre, utiliza herramientas, resuelve obstáculos y explora espacios antiguos. Estas actividades son características del videojuego y fueron adaptadas para que funcionaran como escenas cinematográficas. Sin embargo, Utaug no podía simplemente reproducir un videojuego. En una película, el espectador no controla al personaje. Por eso, la dirección tiene que seleccionar los momentos más importantes de la aventura y convertirlos en una narración continua. Una Lara Croft más humana. La dirección de Utaug está muy relacionada con la interpretación de Alicia Vikander. Esta Lara no es presentada como una heroína perfecta desde el principio. Es una joven que todavía está afectada por la desaparición de su padre, Richard Croft. Tiene habilidades atléticas y cierta capacidad para defenderse, pero todavía no posee la experiencia necesaria para convertirse en una gran aventurera. La película muestra cómo aprende. Esta decisión es importante porque permite que el público acompañe su evolución. La Lara del principio y la Lara del final no son exactamente la misma persona. La importancia de Richard Croft. Utaug también utiliza la relación entre Lara y su padre como elemento narrativo. Richard Croft no aparece simplemente como un personaje secundario. Su desaparición es el motivo principal que lleva a Lara hacia Yamatai. Esto significa que la aventura exterior también funciona como una búsqueda emocional. Lara quiere encontrar a su padre, pero en realidad está intentando comprender quién era él y por qué desapareció. La dirección mantiene esta cuestión presente incluso durante las escenas de acción. De esta manera, la película no es únicamente una búsqueda arqueológica. También es una historia sobre una hija intentando comprender el legado de su padre. El trabajo de los guionistas. El guión de Tomb Raider fue desarrollado por varios escritores. Entre los nombres principales relacionados con el guión se encuentran Geneva Robertson Doret, Alastair Siddons y Evan Dougherty. La escritura pasó por diferentes etapas de desarrollo, algo bastante habitual en las grandes producciones de Hollywood. El objetivo era encontrar una estructura que combinara la historia de origen de Lara con elementos reconocibles del videojuego. El resultado final presenta una narración relativamente sencilla. Lara investiga la desaparición de su padre, viaja a Yamatai, descubre la verdad sobre Himiko, enfrenta a Trinity y finalmente acepta su identidad como aventurera. Geneva Robertson Doret. Geneva Robertson Doret fue una de las principales guionistas asociadas al proyecto. Su trabajo dentro de Hollywood se ha relacionado especialmente con películas protagonizadas por personajes femeninos fuertes y grandes franquicias de acción. En Tomb Raider, el guión necesita construir una protagonista que pueda sostener una película de acción sin convertirla inmediatamente en una figura invencible. La historia de Lara depende mucho de su evolución. Robertson Doret y el resto del equipo de escritura tuvieron que desarrollar una versión de Lara que fuera reconocible para los seguidores, pero también suficientemente diferente de las interpretaciones cinematográficas anteriores. Alastair Siddons.
Alastair Siddons también participó en el desarrollo del guión. Su participación contribuyó a la construcción de la aventura y a la adaptación de elementos del videojuego para el formato cinematográfico. La historia necesita presentar numerosos componentes: Lara, Richard, Yamatai, Himiko, Trinity, Vogel, Lurren y los diferentes obstáculos que aparecen en la isla. El guión debe organizar todos estos elementos sin perder el foco principal. El objetivo es que la búsqueda de Richard continúe siendo el corazón de la historia incluso cuando la película se convierte en una aventura de supervivencia. Evan Dougherty. Evan Dougherty también estuvo relacionado con el trabajo de escritura del proyecto. Dougherty tiene experiencia en películas de acción, fantasía y grandes producciones comerciales. Su experiencia es relevante para una película que necesita combinar exposición narrativa con escenas de acción. El guión de Tomb Raider tiene que explicar la historia de Yamatai y al mismo tiempo mantener un ritmo suficientemente rápido. Si se dedicara demasiado tiempo a explicar la mitología, la película podría perder energía. Si se eliminara demasiada información, el misterio perdería importancia. La estructura del guión. La estructura de Tomb Raider sigue un modelo bastante clásico de historia de origen. En el primer acto conocemos a Lara y descubrimos su situación personal. Ella vive en Londres y mantiene una relación complicada con el legado de su familia. La desaparición de Richard sigue afectándola. Después aparece la oportunidad de investigar su último destino. En el segundo acto, Lara viaja a Yamatai. Allí empieza la verdadera aventura. Finalmente, en el tercer acto, Lara descubre los secretos de la isla, enfrenta a los antagonistas y acepta su nueva identidad. Esta estructura permite que la película funcione simultáneamente como aventura y como historia de transformación personal. El primer acto. El comienzo es importante porque establece una Lara diferente de la heroína tradicional. No vemos inmediatamente a una arqueóloga experta entrando en una tumba antigua. Primero conocemos a una joven que intenta vivir independientemente. Su relación con la fortuna familiar también es complicada. Esta decisión narrativa permite que la película presente a Lara antes de convertirse en Tomb Raider. El guión utiliza la desaparición de Richard como el elemento que rompe su vida cotidiana. Cuando Lara empieza a descubrir pistas sobre él, la historia se pone en movimiento. El viaje es una etapa de transición. Lara necesita abandonar su entorno habitual y entrar en un territorio desconocido. La película utiliza el océano y el naufragio para marcar esa transición. Una vez que llega a Yamatai, las reglas de su vida anterior dejan de funcionar. Ya no puede depender de recursos normales. Tiene que sobrevivir utilizando sus conocimientos, su fuerza y su capacidad para adaptarse. El guión convierte la isla en una especie de prueba para Lara. Yamatai como escenario. La isla no es simplemente un lugar donde ocurren las escenas. Es casi un personaje dentro de la historia. El guión utiliza sus bosques, cuevas, montañas, ruinas y estructuras antiguas para crear obstáculos. Cada zona de Yamatai presenta un peligro diferente. La dirección de Utaug aprovecha esos espacios para crear variedad visual. Esto evita que la película parezca una sucesión repetitiva de combates. Lara tiene que enfrentarse a la naturaleza, a seres humanos y a estructuras antiguas. El misterio de Himiko. El guión utiliza a Himiko como centro del misterio. Al principio, la leyenda parece sugerir una figura sobrenatural. Pero progresivamente se descubre que existe una explicación científica detrás de la historia. La película revela que el cuerpo de Himiko está relacionado con un virus mortal. Este giro permite que la película combine arqueología con ciencia ficción y thriller. También justifica la obsesión de Richard y el interés de Trinity. Trinity como amenaza. Trinity funciona como una organización antagonista más grande que Vogel. Esta decisión permite que el conflicto no termine completamente con la derrota del villano principal. Vogel es el enemigo inmediato, pero Trinity representa una amenaza internacional. Desde el punto de vista narrativo, esto abre la posibilidad de futuras aventuras. El guión utiliza así una estructura típica de franquicia: resolver un conflicto principal mientras se introduce una amenaza mayor que podría continuar. Matías Vogel. Vogel es el principal antagonista visible de la película.
Es un hombre que lleva años atrapado en Yamatai y está desesperado por salir. Su obsesión con Himiko lo convierte en un personaje peligroso. La escritura del personaje funciona principalmente como contraste con Lara. Ambos quieren descubrir los secretos de la isla, pero sus motivaciones son diferentes. Lara busca a su padre y quiere comprender la verdad. Vogel busca utilizar el secreto de Himiko para beneficio propio. Lara y Lu Ren. El personaje de Lu Ren, interpretado por Daniel Wu, proporciona a Lara un aliado importante. Lu Ren también tiene una conexión personal con Richard porque su padre desapareció durante el mismo viaje. Esto crea una relación narrativa entre ambos personajes. Los dos están buscando respuestas sobre sus padres. La presencia de Lu Ren también permite que Lara no tenga que enfrentarse completamente sola a los peligros de Yamatai. El equilibrio entre acción y emoción. Uno de los desafíos principales del guión es equilibrar acción y desarrollo de personajes. Tomb Raider necesita ofrecer escenas espectaculares porque es una película de aventuras. Pero si solamente hubiera acción, la historia emocional de Lara perdería importancia. Por eso, el guión intercala escenas de supervivencia con momentos relacionados con Richard. La relación entre ambos proporciona el motivo emocional detrás de la aventura. La transformación de Lara. El arco de Lara es probablemente el elemento más importante del guión. Al principio, ella no se considera una aventurera. Al final, acepta que ese es el camino que quiere seguir. Este cambio no ocurre instantáneamente. Cada peligro la obliga a aprender algo. La supervivencia en la isla le proporciona experiencia. El descubrimiento sobre Richard le proporciona una nueva perspectiva. La confrontación con Vogel le proporciona confianza. Y el regreso a Londres establece su nueva identidad. El final como inicio. Una característica interesante del guión es que el final funciona también como un nuevo comienzo. Lara derrota a Vogel y resuelve el misterio principal de Yamatai. Pero Trinity sigue existiendo. Además, Lara descubre que personas cercanas a su familia pueden estar involucradas con la organización. Esto significa que su aventura continuará. La última parte de la película está diseñada para que el espectador comprenda que Lara acaba de entrar en una nueva etapa. La relación entre dirección y guión. La película funciona mejor cuando la dirección y el guión trabajan juntos. El guión establece la evolución de Lara. Utaug convierte esa evolución en imágenes. Cuando Lara se encuentra en situaciones de peligro, la cámara enfatiza su esfuerzo. Cuando descubre información sobre su padre, la película adopta un tono más emocional. Cuando llega la acción, el ritmo se acelera. Así, la dirección traduce la estructura escrita en una experiencia visual. El tono de la película. Utaug y los guionistas buscaban un tono más realista que algunas versiones anteriores de Tomb Raider. La intención era que Lara pareciera una persona real enfrentándose a circunstancias extraordinarias. Por eso, la película tiene una importante dimensión de supervivencia. La protagonista recibe heridas y experimenta agotamiento. Esto permite que el público perciba el riesgo. La aventura tiene consecuencias físicas. La influencia de las películas de aventuras. Aunque Tomb Raider está basada en un videojuego, también utiliza elementos de la tradición cinematográfica de aventuras. Existen tumbas antiguas, mapas, misterios, islas perdidas, organizaciones secretas y tesoros arqueológicos. Sin embargo, el tratamiento moderno intenta evitar que Lara parezca simplemente una versión femenina de un aventurero clásico. Su historia tiene un componente más personal. El centro no es solamente encontrar un objeto antiguo. Es encontrar la verdad sobre Richard. Las fortalezas de Utaug como director. Una de las fortalezas de Utaug es su capacidad para manejar situaciones de supervivencia. La película contiene numerosos obstáculos físicos y el director consigue convertirlos en secuencias visualmente atractivas. También utiliza los paisajes naturales para aumentar la escala de la aventura. Yamatai puede ser hermosa y aterradora al mismo tiempo. Esta dualidad es fundamental para el tono de la película. Las limitaciones del guión. Aunque la historia es funcional, el guión también presenta algunas características convencionales. La estructura de la aventura sigue patrones conocidos.
Algunos personajes secundarios no tienen tanta profundidad como Lara. Trinity funciona más como una amenaza narrativa que como un enemigo completamente desarrollado. Además, algunos acontecimientos pueden sentirse predecibles para espectadores acostumbrados al cine de aventuras. Sin embargo, estas características no impiden que el guión cumpla su principal función, llevar a Lara desde su vida normal hasta convertirse en Tomb Raider. La importancia de Alicia Vikander. Aunque la dirección y el guión establecen la evolución de Lara, Alicia Vikander es fundamental para darle vida. La interpretación necesita mostrar miedo, determinación, agotamiento, dolor y crecimiento. La película no funcionaría de la misma manera si Lara pareciera completamente segura desde el principio. Vikander ayuda a transmitir el proceso. Su Lara aprende mientras sobrevive. Esto hace que la transformación final resulte más creíble. La visión de una posible franquicia. La película fue diseñada con la posibilidad de continuar la historia. Esto influye tanto en el guión como en la dirección. La primera película funciona como origen. Lara descubre su identidad. Las siguientes aventuras podrían comenzar con una protagonista ya establecida. La presencia de Trinity también permite crear una amenaza recurrente. Aunque la continuación cinematográfica no llegó a desarrollarse de la manera originalmente prevista, la película de 2018 deja claramente abierta esa posibilidad. Conclusión. La dirección de Rory Taug y el trabajo de los guionistas Geneva Robertson-Doret, Alastair C. Downes y Evan Dougherty son elementos fundamentales de Tomb Raider 2018. Taug aporta una sensibilidad orientada a la supervivencia, la acción física y los escenarios naturales. Su dirección intenta mostrar a Lara como una persona vulnerable que aprende a sobrevivir, en lugar de presentarla desde el primer momento como una heroína perfecta. Los guionistas construyen una historia de origen que combina aventura arqueológica, misterio, acción y drama familiar. El elemento central es la relación entre Lara y su padre, Richard Croft. La búsqueda de Richard es lo que lleva a Lara hasta Yamatai y permite que la película tenga una motivación emocional detrás de sus grandes escenas de acción. El guión también presenta a Himiko como el centro del misterio y utiliza a Trinity como una amenaza mayor que puede continuar más allá de la película. Matthias Vogel funciona como el antagonista inmediato, mientras Lu Ren proporciona a Lara un aliado durante su peligrosa aventura. La principal aportación de esta versión cinematográfica es presentar a Lara como una heroína en proceso de formación. No comienza siendo Tomb Raider, se convierte en ella. Ese concepto determina tanto la escritura como la dirección. Cada obstáculo que Lara supera representa un paso más hacia su nueva identidad. En definitiva, Tomb Raider 2018 puede entenderse como una película de origen. Rory Taug utiliza la acción, la naturaleza y los escenarios de aventura para mostrar físicamente el crecimiento de Lara, mientras que los guionistas utilizan la desaparición de Richard y el misterio de Yamatai para darle una motivación emocional. El resultado es una versión más joven, vulnerable y realista de Lara Croft. Aunque la película utiliza muchos elementos tradicionales del género y no todos sus personajes secundarios reciben el mismo desarrollo, su estructura cumple una función clara: llevar a Lara desde una joven que intenta escapar del legado de su familia hasta una aventurera preparada para enfrentarse a misterios mucho mayores. La película estuvo dirigida por Rory Taug, protagonizada por Alicia Vikander y distribuida por Warner Bros. Su estreno llegó en marzo de 2018, en un momento en el que las películas de acción y las adaptaciones de videojuegos competían en un mercado internacional cada vez más importante. Desde el punto de vista comercial, la película tuvo un recorrido interesante. No se convirtió en un enorme fenómeno de taquilla, pero consiguió una recaudación mundial considerable y demostró que el personaje de Lara Croft todavía tenía capacidad para atraer público internacional. La película tuvo un presupuesto de producción que las fuentes de taquilla sitúan aproximadamente entre 90 y 94 millones de dólares, dependiendo de la base de datos utilizada. La cifra de recaudación mundial registrada es de aproximadamente 274,95 millones de dólares, de los cuales alrededor de 58,25 millones procedieron de Estados Unidos y Canadá y unos 216,7 millones del mercado internacional. Esto significa que aproximadamente 4/5 partes de sus ingresos cinematográficos procedieron de fuera de Norteamérica. Estreno cinematográfico.
Tomb Raider tuvo sus primeros lanzamientos internacionales a comienzos de marzo de 2018 y llegó a Estados Unidos y Canadá el 16 de marzo de 2018. Warner Bros. Distribuyó la película en una gran cantidad de salas, alcanzando un máximo de aproximadamente 3.854 cines en el mercado estadounidense. También se ofrecieron formatos de exhibición como IMAX y 3D, buscando aprovechar el carácter espectacular de las escenas de acción. La película tenía una duración cercana a las 2 horas y recibió una clasificación PG-13 en Estados Unidos debido principalmente a las secuencias de violencia y acción y a determinado lenguaje. Esta clasificación permitió que la producción tuviera acceso a un público bastante amplio, algo importante para una película basada en una franquicia de videojuegos conocida internacionalmente. El estreno estadounidense fue relativamente sólido. Tomb Raider consiguió aproximadamente $23,63 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá. La cifra representó una parte importante de su recaudación doméstica total, aunque posteriormente el rendimiento fue disminuyendo de manera progresiva. Los aproximadamente $23,6 millones del primer fin de semana colocaron a Tomb Raider en una posición competitiva, pero la película se enfrentó a una competencia especialmente complicada. Uno de los principales problemas comerciales fue que el estreno coincidió con el enorme éxito de Black Panther. La película de Marvel llevaba varias semanas dominando la taquilla y continuaba atrayendo a un público enorme. Como resultado, Tomb Raider tuvo que competir por espectadores interesados en acción, aventura y grandes producciones. El rendimiento de la película durante las primeras semanas muestra una situación bastante típica de un blockbuster que tiene un estreno razonable pero no consigue mantenerse durante mucho tiempo en los primeros puestos. En su primera semana completa obtuvo alrededor de $31,3 millones, y en la segunda semana semanal recaudó aproximadamente $14,5 millones. Después, los ingresos descendieron progresivamente. La película terminó su recorrido doméstico con unos $58,25 millones. Esta cifra quedó claramente por debajo de lo que habría necesitado una producción de alrededor de $90 a $94 millones para ser considerada un gran éxito únicamente por su rendimiento norteamericano. Sin embargo, analizar solamente Estados Unidos daría una imagen incompleta de su rendimiento. La enorme importancia del mercado internacional. El verdadero soporte comercial de Tomb Raider fue el mercado internacional. La película consiguió aproximadamente $216,7 millones fuera de Estados Unidos y Canadá, una cantidad que representa cerca del 79% de su recaudación mundial. En comparación, el mercado doméstico representó alrededor del 21%. Este resultado es especialmente significativo para una franquicia como Tomb Raider. Lara Croft es un personaje conocido en numerosos países y la película podía beneficiarse del reconocimiento internacional de los videojuegos y de las anteriores películas. China fue uno de los mercados más importantes para la producción, con aproximadamente $78,6 millones. Esta cantidad fue superior incluso a la recaudación estadounidense y demuestra hasta qué punto el mercado chino podía ser decisivo para las películas de Hollywood durante ese periodo. El Reino Unido también fue un mercado relevante, con más de $10 millones, mientras que Francia, Alemania, Rusia, México, España, Australia, Indonesia, Japón, Corea del Sur y otros territorios contribuyeron al resultado internacional. El caso de China. China merece una atención especial porque sus aproximadamente $78,6 millones constituyeron una parte muy importante de la recaudación internacional de Tomb Raider. La importancia de China para Hollywood había aumentado enormemente durante la década de 2010. Las películas de acción y aventuras podían obtener una parte sustancial de sus ingresos de ese mercado, y Tomb Raider fue un buen ejemplo. El resultado chino ayudó a compensar el rendimiento relativamente modesto de la película en Norteamérica. Sin la fuerte contribución de los mercados internacionales, especialmente China, la recaudación mundial habría sido considerablemente menor. Esto también explica por qué una película puede parecer decepcionante en Estados Unidos y, al mismo tiempo, tener una recaudación mundial respetable. Comparación con las películas anteriores. La película de 2018 también puede compararse con las anteriores adaptaciones cinematográficas de Lara Croft. La primera película protagonizada por Angelina Jolie, Lara Croft, Tomb Raider de 2001,
consiguió alrededor de $273,3 millones en todo el mundo. La secuela de 2003, Lara Croft, Tomb Raider: The Cradle of Life, tuvo un rendimiento mucho menor, con aproximadamente $157,1 millones. Tomb Raider de 2018 alcanzó aproximadamente $274,95 millones, por lo que quedó prácticamente al mismo nivel mundial que la película original de 2001. Sin embargo, las comparaciones deben hacerse con cuidado porque las condiciones del mercado, los precios de las entradas y la distribución internacional habían cambiado considerablemente entre 2001 y 2018. La película de 2018 tampoco dependía únicamente de la nostalgia por las versiones anteriores. Su objetivo era reiniciar el personaje y acercarlo a la interpretación de los videojuegos modernos. ¿Fue un éxito de taquilla? La respuesta depende de cómo se defina éxito. Con una recaudación mundial cercana a $275 millones y un presupuesto estimado de 90 a 94 millones, la película generó aproximadamente 3 veces su presupuesto de producción en ingresos brutos de taquilla. Pero esto no significa automáticamente que el estudio haya obtenido 3 veces el presupuesto como beneficio. La recaudación de taquilla se divide entre los exhibidores y los distribuidores. Además, una película de gran escala tiene gastos adicionales de marketing, distribución y promoción. Por eso, para considerar una película rentable no basta con comparar presupuesto y recaudación mundial de manera directa. En términos generales, Tomb Raider tuvo un rendimiento moderado. No fue un fracaso comercial absoluto, pero tampoco alcanzó el nivel de una franquicia blockbuster extremadamente exitosa. Su fuerte desempeño internacional ayudó a sostener la película, mientras que el resultado doméstico fue más limitado. La importancia de la marca Tomb Raider. La franquicia tenía una ventaja importante: Lara Croft ya era un personaje reconocido mundialmente. El público conocía el nombre Tomb Raider, los videojuegos tenían una larga historia y Angelina Jolie había interpretado anteriormente al personaje en 2 películas. Esto reducía parte del riesgo comercial. Al mismo tiempo, la nueva película necesitaba convencer al público de que Alicia Vikander ofrecía una interpretación suficientemente diferente y moderna. La estrategia comercial se apoyó mucho en mostrar una Lara más joven, atlética y vulnerable. Los avances y materiales promocionales destacaban las escenas de acción, las tumbas, el arco y las flechas, la exploración y las situaciones de supervivencia. Todo ello estaba pensado para atraer tanto a los seguidores de los videojuegos como a espectadores interesados simplemente en películas de aventuras. Lanzamiento en home media. Después de su recorrido cinematográfico, Tomb Raider pasó al mercado doméstico. La película tuvo su lanzamiento en formatos digitales y posteriormente en medios físicos. El lanzamiento de video doméstico registrado para Warner Home Video aparece en fechas de junio y julio de 2018, dependiendo del mercado y del formato. La llegada relativamente rápida al mercado doméstico seguía el modelo habitual de Hollywood de aquella época: primero cine, después compra o alquiler digital y finalmente formatos físicos como Blu-ray y DVD. Lanzamiento digital. El lanzamiento digital permitió a los espectadores comprar o alquilar la película sin necesidad de adquirir un disco físico. Esto era especialmente importante en 2018 porque las plataformas digitales ya estaban transformando considerablemente el mercado de entretenimiento doméstico. Los espectadores podían acceder a películas mediante servicios digitales y verlas en televisores, ordenadores, consolas y otros dispositivos compatibles. Para un título como Tomb Raider, que tenía un fuerte componente visual, la distribución digital ofrecía además una oportunidad para que los espectadores disfrutaran de la película en alta definición. Blu-ray. El formato Blu-ray fue uno de los medios físicos principales utilizados para la película. El Blu-ray ofrece una calidad de imagen considerablemente superior al DVD y resulta particularmente apropiado para una película con grandes paisajes, efectos visuales, escenas de acción y fotografía cinematográfica. Tomb Raider contiene numerosas secuencias donde la calidad de imagen es importante: las selvas de Yamatai, las ruinas, las cuevas, el océano y las escenas de acción. El Blu-ray permitía apreciar mejor estos elementos que el DVD convencional. Además, la edición doméstica podía incluir diferentes características especiales relacionadas con la producción. DVD. El DVD continuó siendo un formato relevante en 2018, aunque su importancia estaba disminuyendo frente al Blu-ray y la distribución digital.
La versión DVD de Tomb Raider ofrecía una opción más económica para los consumidores que todavía preferían comprar películas físicas. La película también tuvo ventas físicas posteriores. Los datos disponibles estiman aproximadamente $4,56 millones en ventas de DVD y unos $9,13 millones en ventas de Blu-ray, para un total físico estimado cercano a $13,69 millones en el mercado doméstico estadounidense. Estas cifras son útiles para entender que el ciclo comercial de la película no terminó cuando abandonó las salas. Blu-ray frente a DVD. Los datos de ventas estimadas muestran una diferencia interesante. El Blu-ray generó aproximadamente el doble de ingresos que el DVD en el mercado físico estadounidense. Esto refleja la creciente preferencia de una parte del público por formatos de alta definición. También tiene sentido desde el punto de vista técnico. Tomb Raider es una película diseñada para verse como espectáculo visual. Los paisajes, las escenas de acción y los efectos digitales se benefician de una imagen de mayor calidad. Por eso, el Blu-ray era probablemente el formato físico más atractivo para los aficionados que querían conservar la película. Ediciones y contenido adicional. Las ediciones domésticas de una producción de este tamaño normalmente buscan ofrecer algo más que la película principal. El atractivo del Blu-ray no depende exclusivamente de la resolución. También puede incluir comentarios, escenas eliminadas, reportajes sobre la producción, características relacionadas con los personajes, efectos visuales y materiales promocionales. Estos extras son especialmente interesantes en Tomb Raider porque la película utiliza una combinación de localizaciones reales, efectos visuales, coreografías de acción y diseño de producción. Para los aficionados, conocer cómo se construyó la versión cinematográfica de Lara Croft puede ser una razón adicional para adquirir la edición física. Calidad audiovisual en home media. La película fue diseñada para formatos cinematográficos modernos y tuvo opciones de sonido como Dolby Atmos, Auro 11.1, SDDS e IMAX de 6 pistas durante su distribución cinematográfica. Esto demuestra que el sonido era un componente importante de la producción. La banda sonora de Tom Holkenborg combina orquesta, percusión y elementos electrónicos, mientras que las escenas de acción dependen de efectos de sonido muy marcados. En un sistema doméstico compatible, la experiencia audiovisual puede ser especialmente atractiva. La imagen panorámica también beneficia los paisajes y las secuencias de exploración. El mercado doméstico como segunda vida. El home media desempeña una función fundamental para películas que no alcanzan un éxito extraordinario en los cines. Una película puede continuar generando ingresos mediante ventas digitales, alquileres, Blu-ray, DVD, televisión y posteriormente diferentes plataformas de streaming. Tomb Raider tenía además una ventaja: pertenece a una franquicia conocida. Los espectadores que no acudieron al cine podían descubrir la película posteriormente en casa. Esto también permite que la película llegue a públicos que prefieren esperar el lanzamiento doméstico antes de pagar una entrada de cine. La importancia del streaming. El panorama de distribución cambió rápidamente durante el periodo posterior al estreno de Tomb Raider. Las plataformas de streaming comenzaron a convertirse en una parte cada vez más importante del consumo cinematográfico. Por eso, después de su lanzamiento inicial en home media, la película también podía tener una segunda vida dependiendo de los acuerdos de distribución y licencias disponibles en cada territorio. La disponibilidad concreta en plataformas puede cambiar con el tiempo y de un país a otro, por lo que no debe confundirse con el lanzamiento original en DVD, Blu-ray o digital. Si observamos el recorrido completo, Tomb Raider tuvo 3 etapas comerciales principales. La primera fue la exhibición cinematográfica, que produjo aproximadamente $275 millones a nivel mundial. La segunda fue el mercado doméstico, donde las ventas físicas estadounidenses fueron estimadas en aproximadamente $13,69 millones combinando DVD y Blu-ray. La tercera corresponde a las ventas y alquileres digitales, licencias televisivas y posteriores acuerdos de distribución, que forman parte del ciclo económico más amplio de la película. Por lo tanto, la taquilla no representa necesariamente todos los ingresos que generó la producción. ¿Por qué no recaudó más? Existen varias razones que ayudan a explicar por qué la película no alcanzó una cifra mucho mayor. Primero, el mercado estadounidense fue relativamente débil en comparación con el internacional. Segundo,
la película tuvo que competir con títulos muy fuertes durante una temporada dominada por grandes franquicias. Tercero, aunque Tomb Raider era una marca conocida, las adaptaciones cinematográficas anteriores no habían construido una trayectoria consistente de grandes éxitos. Finalmente, el género de aventuras basado en videojuegos es competitivo y el reconocimiento del nombre no garantiza automáticamente un enorme éxito. A pesar de estos obstáculos, la película consiguió reunir una audiencia internacional considerable. El resultado para Warner Bros. Desde la perspectiva de Warner Bros., Tomb Raider fue un proyecto que logró alcanzar una escala comercial razonable, aunque no se convirtió en el gran fenómeno que posiblemente se esperaba de una nueva franquicia. La compañía había invertido en una película de acción con una protagonista reconocida mundialmente y una propiedad intelectual de gran valor. El resultado de aproximadamente $275 millones demostraba que existía interés internacional por una nueva Lara Croft. Sin embargo, para justificar una franquicia de gran presupuesto, probablemente habría sido preferible una recaudación significativamente mayor. ¿La taquilla justificaba una secuela? La existencia de una recaudación mundial cercana a $275 millones indicaba que había una audiencia potencial. La película además termina dejando abiertas posibilidades para continuar la historia. Lara descubre la existencia de Trinity y acepta una nueva misión, por lo que narrativamente existía material para otra aventura. Desde el punto de vista financiero, sin embargo, una secuela debía analizar cuidadosamente el coste de producción y las expectativas de taquilla. La película no había demostrado ser un fenómeno comparable con las grandes franquicias de superhéroes. Por eso, una continuación tendría que encontrar una forma de aumentar el atractivo comercial sin perder la identidad de la primera película. Legado comercial. Aunque Tomb Raider no se convirtió en un blockbuster gigantesco, su resultado mundial fue suficientemente importante para mantener a Lara Croft como una propiedad cinematográfica relevante. La película también tuvo una vida posterior fuera de los cines. Sus ventas de Blu-ray y DVD, junto con la distribución digital y otros formatos domésticos, permitieron que continuara llegando a espectadores. En este sentido, el home media contribuyó a extender la vida comercial de la película. Conclusión. Tomb Raider 2018 tuvo un recorrido comercial moderado pero internacionalmente fuerte. Con una recaudación mundial de aproximadamente $274,95 millones, la película consiguió superar ampliamente su recaudación doméstica gracias a los mercados extranjeros. Estados Unidos y Canadá aportaron unos 58,25 millones, mientras que el mercado internacional generó alrededor de 216,7 millones. Su presupuesto estimado se sitúa alrededor de 90 a 94 millones de dólares, dependiendo de la fuente, por lo que la recaudación mundial fue aproximadamente 3 veces el coste de producción. Sin embargo, no debe interpretarse como un beneficio neto equivalente a esa diferencia, porque los ingresos de taquilla se comparten con los exhibidores y existen importantes gastos de marketing y distribución. El mercado chino fue especialmente importante, con aproximadamente 78,6 millones de dólares, mientras que otros territorios europeos y asiáticos también contribuyeron considerablemente. En Estados Unidos, la película abrió con aproximadamente 23,63 millones de dólares y terminó con unos 58,25 millones. Su trayectoria doméstica fue mucho más limitada que la internacional. En home media, la película llegó posteriormente a formatos digitales, Blu-ray y DVD. Los datos estimados de ventas físicas estadounidenses indican alrededor de 9,13 millones de dólares en Blu-ray y 4,56 millones en DVD, para aproximadamente 13,69 millones de dólares combinados. El Blu-ray tuvo un rendimiento claramente superior al DVD, algo coherente con la evolución del mercado doméstico hacia formatos de alta definición. En conjunto, el recorrido de Tomb Raider muestra que la película no fue un fracaso comercial, pero tampoco alcanzó el nivel de éxito necesario para convertirse inmediatamente en una de las grandes franquicias cinematográficas de Hollywood. Su principal fortaleza económica estuvo en el extranjero, mientras que su desempeño estadounidense fue relativamente modesto. Lo más importante es que la película consiguió demostrar que Lara Croft todavía tenía un considerable atractivo internacional. Su combinación de acción, aventura, videojuegos y protagonismo femenino permitió que reuniera una audiencia global.
El posterior lanzamiento doméstico prolongó su vida comercial y permitió que el público pudiera disfrutar de la película en digital, Blu-ray y DVD. Dirigida por Rory Taug y protagonizada por Alicia Vikander como Lara Croft, la película intenta mantener una apariencia relativamente realista incluso cuando presenta situaciones extremadamente peligrosas. Por eso, sus efectos visuales no están diseñados únicamente para crear espectáculo, sino también para hacer que las acciones de Lara parezcan físicamente posibles. La película está inspirada en el reinicio de la franquicia de videojuegos y presenta numerosos escenarios que combinan localizaciones reales, decorados, efectos prácticos, extensiones digitales y CGI. La isla de Yamatai, sus ruinas, las tumbas antiguas, las tormentas, el naufragio, las explosiones y diferentes criaturas o elementos ambientales fueron creados mediante una combinación de técnicas tradicionales y digitales. Uno de los objetivos principales de Tomb Raider fue presentar a Lara como una heroína físicamente vulnerable. Esto influyó directamente en el trabajo de VFX y CGI. La película no quería que Lara pareciera un personaje completamente digital o una superheroína capaz de ignorar las leyes de la física. Sus caídas tienen consecuencias, sus movimientos requieren esfuerzo y las heridas afectan su capacidad para continuar. Por esta razón, los efectos visuales tenían que complementar la actuación de Alicia Vikander en lugar de reemplazarla constantemente. Muchas escenas fueron rodadas con elementos físicos reales y posteriormente mejoradas digitalmente. Esta estrategia ayuda a conservar una sensación de autenticidad. Cuando Lara corre por un entorno peligroso, por ejemplo, el objetivo no es que el público piense inmediatamente en CGI. El objetivo es que piense que realmente está allí. Las localizaciones reales. Una parte importante de la apariencia de Tomb Raider procede de localizaciones reales. La producción utilizó diferentes lugares para representar los entornos de la película, incluyendo localizaciones en Sudáfrica y otras áreas utilizadas para construir la apariencia de Yamatai. Los escenarios naturales proporcionan una base visual muy importante. Los bosques, montañas, costas y zonas rocosas no necesitan ser creados completamente mediante CGI cuando pueden filmarse de forma real. Sin embargo, una localización real por sí sola no siempre tiene la apariencia necesaria para una película de aventuras. Los artistas de efectos visuales pueden modificar posteriormente el paisaje, ampliar montañas, añadir niebla, cambiar el cielo, extender la vegetación o incorporar estructuras que no estaban presentes durante el rodaje. Extensiones digitales de escenarios. Las extensiones digitales son una de las técnicas más importantes de Tomb Raider. Una escena puede filmarse en un lugar real relativamente pequeño y después ampliarse digitalmente para que parezca mucho más grande. Por ejemplo, una zona rocosa puede convertirse en una parte de una enorme isla mediante la incorporación de montañas, árboles, ruinas y otros elementos creados por ordenador. Esto permite que los cineastas tengan mayor libertad. No es necesario encontrar físicamente una localización que contenga exactamente todos los elementos imaginados por el director. Los efectos visuales pueden unir diferentes lugares en un único espacio coherente. La creación de Yamatai. Yamatai es uno de los mayores desafíos visuales de la película. La isla tiene que parecer un territorio real, pero también debe tener una dimensión misteriosa y casi legendaria. El público necesita creer que existe físicamente en algún lugar remoto del océano. Para conseguirlo, los artistas digitales combinaron paisajes reales con elementos generados por ordenador. La vegetación puede ser ampliada digitalmente, las montañas pueden extenderse y las ruinas pueden recibir detalles adicionales. También se utilizan efectos atmosféricos para crear una sensación de aislamiento. Niebla, nubes, lluvia, humo y diferentes condiciones de iluminación ayudan a integrar los elementos digitales con las imágenes reales. El océano y las escenas marítimas. El océano desempeña un papel fundamental en la historia. Lara debe viajar hacia Yamatai y enfrentarse a una tormenta antes de llegar a la isla. Las escenas marítimas presentan un desafío considerable porque recrear un océano completamente realista mediante CGI es complicado. El agua tiene que reaccionar correctamente ante el movimiento de los barcos, el viento y las olas. Además, debe interactuar con los personajes y los objetos. Por eso, las escenas pueden combinar agua real, tanques, elementos prácticos y extensiones digitales. El CGI se utiliza para aumentar el tamaño de las olas,
modificar el horizonte y crear condiciones marítimas que serían demasiado peligrosas para rodar de manera completamente real. La tormenta. La tormenta es uno de los momentos visualmente más importantes del comienzo de la aventura. El clima cambia rápidamente y el mar se convierte en una amenaza. Los efectos visuales ayudan a crear la intensidad de la situación mediante lluvia digital, espuma, olas, relámpagos, humo atmosférico y modificaciones del cielo. La dificultad consiste en que todos estos elementos deben interactuar correctamente. No basta con añadir lluvia sobre una imagen. La lluvia debe parecer afectada por el viento. El agua debe reaccionar al movimiento. Los personajes deben estar correctamente integrados en el entorno. Las partículas y la iluminación deben corresponder con las condiciones de la tormenta. El naufragio. La secuencia del naufragio combina efectos prácticos y digitales. Los elementos físicos ayudan a los actores a reaccionar de manera convincente. Posteriormente, el CGI puede utilizarse para ampliar el barco, crear partes adicionales de la estructura, aumentar el tamaño de las olas y eliminar elementos que no pertenecen al mundo de la película. Esto produce una escena que parece mucho más grande de lo que sería posible construir físicamente. El objetivo no es mostrar que se ha creado un barco digital, sino conseguir que el espectador experimente la sensación de estar atrapado dentro de una catástrofe marítima. El barco Endurance. El Endurance es otro elemento visual importante. La película necesita mostrar el barco como un espacio físico creíble, tanto durante la navegación como después de los acontecimientos que ocurren en el mar. Algunas partes del barco pudieron construirse como decorados reales. Estos decorados proporcionan superficies auténticas para los actores. Posteriormente, los efectos visuales pueden añadir exteriores, agua, estructuras lejanas y otros elementos. La combinación de decorados físicos y CGI hace que el Endurance parezca mucho más grande.